Listo el huequito. Ya les hablo. ¡Mapipo! Me llamo Lucas, soy argentino, de La Pampa. Estaba buscando proyectos como este, así, autosustentables, pero en Argentina, porque supuestamente salía de viaje por ahí. En Córdoba hay un par de experiencias así. Y así como linkeando los videos de YouTube, terminé viendo uno de Un Pasito a la Vez que hiciste vos. Le ganó la yuca. Y bueno, me gustó mucho como la idea, el lugar, cómo se veía. Y acá estamos. ¿Y llevas acá cuánto tiempo? Y acá 2 semanas. Y estas 2 semanas más que nada, bueno, es sembrado. Y estuvimos un día trabajando en el domo de arriba, con barro, como revistiendo las paredes que ya estaban hechas con más barro. Eso es un ranchito que estamos haciendo, un cuartico. Las paredes son de tierra. Como somos varios, con el ciclo y la pala, eso en un momentico. Le voy a hacer una cochada, parce, una montaña como de este alto, sí. Ahí como del tamaño de esto, de barro pisada con paja, weón. Que eso, entonces uno lo deja ahí fermentar un par de días y ya después lo utiliza para seguir repellando el muro. Y vamos a empezar las paredes del domo de arriba también. Ahí ya tenemos listo, es como una malla de esas de gallinero, sí, para ponerle por fuera el domo, y hay uno de que le tira una capita de barro con paja y queda. Y eso que está arriba es una canal. Vamos a hacer una prueba primero, un pedazo grande, a ver qué tal va con esto. Pero la idea es mudarse pronto, ¿no? Salir de la carpa. Muy bravo ese camello. Llevamos ahí 1h30 sacando tierra para hacer unas canales acá atrás y echando la tierra acá para hacer como cemento, o sea, barro y paja, para recubrir todo esto. Y este va a ser el domo principal o el cuarto principal de Juanma. Este muro también pues está con piedra y con estas botellas PET llenas de plástico. O sea, la basura la usan para hacer... Pues los plásticos intentamos acumularlos todos, pues no lo acumulamos todo, pero la mayoría en estas botellas. Y para hacer ladrillos. No, igual la basura que va subiendo de plástico, todo se va acumulando ahí, pues lo que vamos haciendo en la cocina. Sí, y... pero necesita mucho ladrillo. Ah, no, eso se necesita un montón, esto es de un montón de tiempo. Y allá abajo tenemos otro tanto que Dani también subió, que acumuló en su tiempo que vivió en Cali, ¿no? En mi casa tengo 3. Pues, voy a abrir una botella de esas y eso es... Eso es un montón de basura, claro. Entonces, así sea que no sea para construir, pero como para meter esa basura en un sitio más reducido, ¿no? Y reducir, se llama, sí, la R del recipiente. Nosotros tenemos ahí un costalito, los vamos agregando y ahí cuando necesitamos construir, pues pum, se utiliza. Esa es. Sí, bueno, sí, eso hay que traerte para la próxima. Bien, sí. Ladrillos ecológicos. Esto Un Pasito a la Vez creo que es el modelo para entender qué está pasando con la agricultura real, con la transmisión de conocimientos de los campesinos. No sé qué más le cuento, pues. Yo soy uno de los pioneros de este proyecto. Yo fui el que a Juanma le dije, hágale, parce, hágale. No, el proyecto yo creo que lo conozco casi desde sus inicios, cuando Juanma creo que tenía el primer cambuche. Y digamos que se ha visto la evolución en el sentido de que la tierra lo agradece, ¿no? Cuando se trabaja la tierra de una buena manera, pues tenés comida. Y eso es la manera más sensata de decir que ese proyecto sí funciona. Juanma vive bien, come bien. Nos ha dado alimento a nosotros que estamos aquí de paso, entonces creo que el proyecto es definitivamente un muy buen propósito para contar, para copiar, para divulgar. Esa es. Esta es la estructura que han puesto para la ducha con pura guadua.
y tablas pues de madera normal. La idea es usar jabones naturales. Ellos usan un jabón acá a base de limón o ceniza, tienen varios jabones así muy naturales para que el agua que chorrean, que sale a la naturaleza, pues al pasto, no contamine, sino que riegue el pastico de una vez. E igual que les dije la última vez, si ha hecho solecito, el agua sale tibia, más rico. Y el agua de aquí es directa de un manantial. Entonces es pura, se puede tomar. Uy, ya en frío. Anoche nos llovió fuertísimo, hicimos una fogata. Perdonen que insista en elogiar las telecomunicaciones. Algunos creen que han inventado algo y siguen siendo las mismas las canciones. Benditos los rollos de papiro, bendita servilleta de... Esta vez subí un montón de gente, como 14 personas, 3 son músicos, entonces la fogatica fue con serenata, estuvo muy chévere el parche de anoche. Hay varios comentarios que hacen mucho en los videos anteriores a este, que si no los han visto, están aquí en la descripción de este video. Pero yo quiero como aclararlos desde mi punto de vista porque son situaciones que es bueno aclararlas. Por ejemplo, hay un comentario muy recurrente que es: ay, si se enferman por allá y si alguien se fractura y si le pasa algo, si usted anda en un paseo y le pasa algo, va y busca asistencia médica. O sea, la idea de Juan no es alejarse incluso de las cosas que son necesarias. Obviamente, si llega a pasar algo, pues ellos tienen que recurrir a un médico, ir a donde la persona que sea más apta para tratar lo que sea que pase. Puede pasar el caso de que alguien se cayó y se quebró una pierna, cosas de esas pueden pasar y no vamos a decir que no, esa medicina no la vamos a utilizar. No, vamos a ir a donde el médico y el médico nos va a poner una cosita ahí, nos va a sacar una radiografía de pronto. Si... Ahora, lo que él quiere saliendo de ese sistema es... como el mismo cuerpo te habla y te dice lo que le hace falta o... lo que necesita. Ajá, y no es tan genérico como la medicina occidental que, parce, o sea, en casos extremos no te estoy diciendo que no se va a utilizar, pero que uno intenta, pero yo intento lo máximo no ir donde el médico ni por el puta que me recete cualquier cosa genérica de esas, pues, que... No, yo prefiero más bien mirar como la alimentación, el aire que respiras, el agua que tomas, la tierra que tocas y eso, ¿no? Más. Sí, yo todavía intento pues alejarme de los paqueticos y eso es como de a poco, ¿no? Poco a poco. Igual a ustedes suben acá estas vainas. No, todo el tiempo, sí, suben, ¿no? Y todavía subimos muchas cosas nosotros, ¿no? Ah, bueno, sí. Claro, eso todavía. Evitar esas enfermedades, porque está más que comprobado que si el cuerpo empieza a ingerir alimentos orgánicos producidos por la tierra, pues el cuerpo va a dejar de enfermarse tanto. Entonces, como todo en la vida, él está llevando a cabo su proceso, está desarrollando su proyecto y pues esperamos que lo logre porque es un proyecto muy bacano, muy complicado la verdad y que muy pocos tienen la valentía de hacer. Entonces... Desde enero me vine a vivir acá. En enero me pasé definitivamente. Conocí a Juan un día que subí y ya llevamos juntos varios años. Que un amigo me dijo que había conocido a Juan y que él tenía un proyecto y como yo acababa de llegar a Cali no conocía a casi nadie, entonces más o menos a los 6 meses que llegué subí acá por primera vez. Yo estudié diseño industrial, hice una especialización en paisajismo. Yo vivía en Cali, tenía mi casa. ¿Vos la del colchón? Yo soy la del colchón. Que me lo regalaron. Entonces llegué y esto estaba pues lleno de plásticos y como yo estudié diseño, yo he construido muchas veces antes, un día me senté y dije no, pongamos unos palitos para cerrar la parte de abajo, que es todo las guaduas de la primera parte. Ya después con eso listo, ya el impulso había empezado, entonces empezamos ya a construir todo esto. Lo hicimos entre los vecinos y nosotros, igual este domo ha tenido muchas etapas, esta ya es como la etapa final.
Nos hemos sentado, discutimos como qué queremos, intentar usar la menor cantidad de materiales de afuera, pero pues es difícil, ¿no? Digamos, si uno quiere una ventana, pues le toca traerla de Cali, ahí sin nada que hacer. Entonces dijimos, no, queremos la vista hacia allá. Yo sí, una vez hice unas puertas pivotadas y no me fue muy bien, entonces ya me desquité pues y logramos hacer las ventanas pivotadas. Hicimos cada marco y cada marco tiene su medida especial, porque como todo está hecho a mano, pues pusimos la ventana y el pisavidrios y las bajamos. Estas ventanas pesan un montón y ya. Y pues ya casi nos toca irnos porque ha estado nublado todo el día, entonces posiblemente vuelva a llover. Las redes pues de él van a quedar aquí abajo en la descripción del video para que si lo quieren visitar, le escriban. Obviamente escríbanle primero, porque ya me contó que una vez se le apareció a alguien acá así de la nada y pues la idea no es esa. Por eso ya casi no explicamos cómo llegar, sino que directamente tienen que comunicarse con ellos con Un Pasito a la Vez, que están en Facebook como Un Pasito a la Vez y ya tienen Instagram también. Esto es desconectarse totalmente y me parece muy brutal que Juanma lo esté logrando. Me parece muy bacano, me alegra mucho y pues lo seguiré apoyando cada vez que pueda venir a grabar y mostrarle. Se me vinieron las avispitas a comerme el jabón. ¿Cuándo vas a decir vos ya estamos listos? No, eso nunca uno va a estar listo, pero pues cuando las construcciones un poquito más la comidita vamos por buen camino, weón. Pues siempre hay yuca, ¿no? Ustedes siempre han visto la yuca, ¿no? Sí. Platanito, hay bastante, mira todos los tomates que hay y hay bastantes para coger por ahí, bastantes plantas ahora cargando tomaticos. Hemos estado sin traer tomate hace rato, weón. Llevamos como 2 lunas o 3 lunas, ciclos de lunas sin traer tomate, weón. Pero me parece que sí hay como una tendencia a pensar y bueno, sobre todo más importante, a hacerlo, digamos, a vivir de manera más simple y quizás así como en comunidades más pequeñas. He visto mucho así como en la ruralidad, digamos, un montón de gente que es de la ciudad, tratando de vivir más simple, de tener su comidita en la medida de lo posible. Y después también como que hace bien, digamos, no sé, como pisar la tierrita, trabajar, no sé, de alguna manera como... Yo creo que esta vez me voy a despedir desde el baño a terminar el video fresquito, limpiecito. En la descripción de este video voy a dejar el enlace del primer y segundo video que hicimos acá para que vayan y vean cómo empezó todo este proyecto y todo lo que ha avanzado. Y pues, no sé, le den una voz de apoyo o le digan si les gustó esto. Cuéntenle a Juan cómo vieron su proyecto, cómo vieron su casa, cómo vieron lo que está pasando aquí. Si les gusta, si les suena, si les parece un buen proyecto, si les parece que esta va a ser la forma en la que vamos a terminar viviendo muchos. O si por el contrario piensan que el man está loco, no les gusta. Cuéntenme lo que quieran, que este YouTube es de ustedes. Gracias por verme, por estar súper pendientes. Regálenme un like si les gustó este video para seguir haciendo este tipo de videos. Suscríbanse si no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que sepan cuando hay un video nuevo. Y nos vemos en el próximo video, gente. Esta vez sí traje toalla. Los quiero un montón, pórtense bien, pásenlo rico. Indio out.